A ver, piensa un producto que te parezca interesante. Pero pues, puede ser algo muy obvio, como que en las clases todo el mundo lo visualiza, como son los restaurantes. Vale, pero ha de ser algo que no sea pizza, ¿vale? Tiene que ser No, no, algo. pero restaurante no de pizza, sino restaurante Vale, un restaurante en términos generales, cualquier persona de la hostelería que tenga un restaurante. Pues venga, a la de tres lo voy a poner por aquí. Muy bien. Pues esto sería como de la, ahí la está. clásica cartela, Claro, tu empresa aquí, ¿vale? Esto es un cartel de carretera. Entonces, claro, estos claro. son los 4 pilares que este restaurante debe seguir. Yo, pues ahora mismo yo soy el que me voy a dejar asesorar. Yo me llamo Pepito Pérez y Pepito Pérez, como que Pepito Pérez quiero montar un restaurante y quiero ofrecer una gran carta porque soy cocinero Bueno, y tengo un local. claro, lo primero, vamos, a veces hay que adaptarse a los recursos o lo que uno sabe, pero Vale, lo ideal idílicamente sería que pudieras elegir el tipo de restaurante en función de lo que demande tu mercado. vale. Entonces, lo primero es exactamente investigar. Es decir, Vale. investigar si tú vas a poner un restaurante en una ciudad, Villafranca de Costera, Abajo. estoy en una ciudad costera ahora y te voy a comentar que yo lo que quiero montar es un restaurante de pura carne, de Bueno, lo chuletones, primero, de. sí, pero lo ideal primero sería no decidir que vas a poner un restaurante de pura carne. Ah, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos, si tú ya eres el mejor parrillero del mundo y tienes un Todavía restaurante no, de estoy a carne y medio no, camino. Yo me veo como el pues, mejor parrillero, claro, pero estoy a medio camino, claro. pero decidir ya, voy a poner un restaurante de carne, lo mismo en ese pueblo todos son vegetarianos, o sea que lo primero, el Vale, paso uno es investigar la mente del consumidor y investigar las opciones que normalmente evalúa, en este caso para elegir restaurante. Es decir, por ejemplo, en España, cuando uno va a elegir restaurante, uno habla con los amigos y dice, vamos a ir a comer fuera. sí, Entonces, la pregunta es, pescado, carne, un chino, un italiano. Entonces, las opciones que el cliente evalúa son opciones de posicionamiento, bueno, de posicionamiento no porque eso es más concreto, son sí, opciones de sectores o segmentos en este caso, para hablar propiamente. El sector vale, sería restaurante, el segmento sería pues italiano. O sea, segmentos concretos o nichos concretos, pero en la mente del consumidor. Si, por ejemplo, tú evalúas bar de tapa como una opción, pues bar sí, de tapas, o sea, si los consumidores evalúan bar de tapas como una opción, bar de tapas sería una opción como segmento. Entonces, vale, mi primer consejo sería estudiar la mente del consumidor y elegir una especialidad, un segmento. O sea, elegir, voy a hacer carne, voy a hacer restaurante de carne, voy a hacer restaurante de pescado, voy a hacer bar de tapas, voy a hacer un italiano, voy a hacer un chino, voy a hacer un indio. Pero vale. claro, eso te lo da el mercado, porque si es un pueblo pequeño, a lo mejor en ese pueblo pequeño ni saben ni quieren un restaurante indio o no tiene tamaño para tener un restaurante indio. Entonces, lo Pero yo primero sería es el primero, o el sea, el mercado. clásico pensamiento, ¿no? Es que, vale, no hay un restaurante indio, es un pueblo costero, pero resulta que tenemos 5 restaurantes que ofrecen pescado en todas sus variedades y que apenas hay restaurantes de carne. Hay una hamburguesería que tiene hamburguesas Claro, así entonces, regular. Y yo si tú, pienso que montar ahora eso va a ser como, wow, un pelotazo. Voy a montar un bueno, restaurante de carne que hay solamente que, tengo uno de competencia y voy a caballo ganador, ¿no? Voy a apostarlo todo al bueno. sí, bueno, si estudias ese mercado, o sea, esos consumidores, y estudiando esos consumidores, ves que restaurante de carne es una opción. Y entonces, lo primero es estudiar las opciones. Vale, Las opciones según la mente y según tu mercado. Es decir, en función de tus compradores, tú podrás barajar varias opciones. No la que a ti sí, se te ocurra, no esto es un bar, un restaurante de pescado, carne, marisco y tapas, porque eso el vale, consumidor no lo va a entender. El consumidor es como Maricondo, quiere poner
Tu Todo en orden. restaurante en la casilla de carne, o tu restaurante en la casilla de pescado, tu restaurante en la casilla de esto es un chino, tu restaurante en la casilla... Vale, El consumidor hace cuadraditos y te ponen un cuadradito. vale, Entonces, tú, si eres un restaurante de carne, básicamente vas a competir con los de carne. claro. Entonces, tú lo que tienes que ver es qué tamaño, digamos, tiene ese mercado de gente que podría ir a comer carne Sí, y cuánta competencia hay. Leopoldo, por ejemplo, Pujal, vio que en aquella época en España había marcas muy consolidadas de hamburguesas, pero no sí. había marcas consolidadas de pizza. Entonces, tú ves los campos de batalla. En este pueblo, la mente del consumidor tiene estos campos de batalla. Restaurante de carne, restaurante de pescado, pizzería, bar Hablaríamos de ahí de tapas. nuestra futura competencia, entre comillas, ¿no? Ese es el Y campo de entonces batalla actual. en cada segmento Sí, tendrás un tamaño del segmento y una cierta competencia. vale. Lo ideal es que el segmento tenga un tamaño mínimo y no tenga tanta competencia. O Eso por lo lo menos puedo ver, tus lo del recursos. tamaño con que haya gente que esesté yendo a consumir en ese sitio, ¿no? Ahí quiere decir que Porque existe un... que esté yendo a consumir o que tenga alguna propensión, porque a lo mejor Vale, en esa ciudad no hay ningún restaurante vegetariano, pero hay una cierta demanda latente por gente que se está haciendo vegetariano o que tendría esa propensión. ¿De acuerdo? O sea que vale, eso puedo verlo yendo yo a los sitios. Yo ahora voy, no lo sé, me imagino que como son un número de restaurantes limitados en mi pueblo, realmente yo puedo ir a comer, a cenar cada noche en un sitio y ver lo que pide la gente en días de mucha esto, afluencia, fines de semana, por ejemplo, y si veo que la propensión que hay es a consumir un tipo de producto u otro, puedo entender un poco que puede tener sentido lo que yo estoy haciendo o no, porque la gente que sale a consumir consume un tipo de producto. ¿Más o menos podríamos orientarnos por ahí sí, o está muy lejos? la primera idea que casi nunca se hace es visitar por derecho la competencia incluso restaurantes que no son tu competencia. Yo recuerdo que estaba asesorando Oh, a un a una residencia de mayores sí, y entonces nos fuimos a ver una que está en otra parte de España y que no es competencia. Entonces, como el tipo estaba feliz de que tenía una visita de unos eh, expertos que querían preguntarle y tal, pues nos lo contó todo, todos sus números, sus wow. manuales, pero porque no era, también porque no era competencia, porque estaba en otra parte de Claro, España, ¿no? Pero bueno, sí, si es tu mercado, lo primero vale, es eh, conocer todo de los competidores y también de los clientes. Yo siempre digo que si vas a poner un hotel en una sí, ciudad, antes de ponerlo tienes que alojarte en la mayor parte de los competidores y vas a conocer más de los clientes y de lo que opinan sobre los hoteles y de lo que dicen los empleados y sí, de los puntos fuertes y débiles. Hombre, ahora mucho lo lees en el TripAdvisor, ¿no? Pero si te vas y lo ves en vivo, sobre todo antes, tienes el dato de qué opinan realmente los consumidores de ese hotel. Yo recuerdo un hotel ahí del Pacífico que los que venían de Estados Unidos decían que estaba muy bien, pero que le faltaban facilities, que le oh, faltaban instalaciones y sitios para los niños y tal, porque era un hotel sí, muy de vacación de verano. Entonces, sí hay muchos clientes que opinan eso, que faltan instalaciones para los niños. Seguramente hay un hueco para hotel con instalaciones para con niños. instalaciones. Entonces, eso es un segmento. Hotel para padres con niños chillones. Y otro segmento es hotel que no dejan entrar El niños. contrario, claro, es cierto, es cierto. Entonces, esos son segmentos. Tú lo que tienes que estudiar, ese segmento, qué demanda tiene, Vale. qué tamaño tiene la tarta y luego cuánta gente está intentando comer de esa tarta y sobre todo qué tan poderosos son en relación a tus recursos, ¿no? Vale, ya me he bajado del burro. Todavía entonces ahora he vuelto atrás y he dicho, vale, a lo mejor no es bueno poner uno de carne y me tengo que poner a analizar mi segmento. Pero ahora mismo ya de repente estoy de nuevo perdido. ¿Qué siguiente paso tengo que hacer? Estoy en la etapa en la que estoy dispuesto a investigar. No voy a correr y no voy a Va, investigar, pero lo primero, bueno, lo primero sería elegir sector. Yo para hacerlo elegir bien, sector.
Lo primero Vale, sería elegir sector. Voy a poner un restaurante, sería el sector. vale, O voy a poner una tienda de telas, sería el sector. Entonces, el sector. Luego tienes que elegir segmentos. vale. Un restaurante no significa nada. Tú tienes que elegir restaurante de carne o restaurante italiano. Yo recuerdo un programa en España está el programa este del Chicote, que básicamente él echa la bronca porque la gente está totalmente desorganizada y las cocinas son un asco. Pero hay Sí. programas similares en Estados Unidos que son más asesores de marketing. Es el Entonces, del Randy, ¿no? El sí, que sí, salió eso es. antes. Yo cuando he estado en Latinoamérica los he visto, bueno, aquí también los he visto, pero sobre todo en Latinoamérica me ponía el canal y me los veía unos detrás de otros. Bueno, Entonces yo recuerdo que había un restaurante italiano que este asesor, el Ramsey o cómo se llama este, Ramsey, exacto, sí. sí, no, era un asesor norteamericano, le preguntó, ¿y ustedes qué sois? Somos restaurante italiano. Le dijo, eso no me sirve. Castigado contra la pared hasta que no me dé una buena respuesta. ¿Pero por qué? Porque en Nueva York es tan grande, es un mercado tan brutalmente competitivo que italiano no significa nada. Tienes que decir, tu segmento ya tiene que ser italiano clásico, italiano, o sea, ya es más específico. Vale, Entonces, en un pueblo vas a tener que poner una tasca, vale, vas a tener que elegir tasca más sofisticada o menos, pero en una ciudad de un cierto tamaño sí que vas a poder elegir, voy a poner un restaurante de carne o voy a poner un restaurante de pescado. En función, ya digo, vale. del mercado y de la competencia y también de tus recursos. Yo aquí he despreciado si tú sabes más de carne o menos, pero ciertamente si tú sabes más de carne, si tú tienes un proveedor de carne, eso hay que tenerlo en cuenta porque también la estrategia se monta en función de tus recursos. Si tienes más facilidad para poner un restaurante de carne, será un factor, no todo, pero un factor para tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta este factor, correcto, o sea, Sí, los recursos, concretamente, obviamente los recursos, porque al final, en realidad, si eres multipropósito y puedes optar por distintas formas de inversión, como hizo aquí Leopoldo, pues no sí, tiene tanta importancia, pero si es un emprendimiento más personal, incluso cuando no es tan personal, es importante analizar los recursos. De hecho, hoy en día buena parte de las estrategias son estrategias que parten de los recursos. ¿Qué recursos tenemos y cómo exacto. podemos utilizarlos mejor para establecer una posición competitiva y para defender esa posición competitiva? Que esos Vale, recursos lo habitual es que sirven. yo piense, cuando oigo recursos, pienso en los recursos económicos, pero me mencionabas hace un segundo que el hecho de que yo fuese especialista en carne también es un recurso. ¿Qué Claro, es que significa los entonces recursos, recurso? a veces hacen falta recursos económicos, pero muchas veces más conocimientos, contactos, relaciones, formación en general. Vale, Entonces, si analizando ese mercado hemos decidido eh, que no hay tantos competidores o que con mis recursos pueda afrontar bien la competencia para restaurantes de pescado, sí, ahí ya tendríamos que elegir un posicionamiento, o sea, un atributo. Yo por lo menos lo hago así y yo creo que la mejor forma de hacerlo es ir directamente a elegir un atributo. una vez que tenemos claro el segmento, elegimos un atributo. Exacto. Vale, O un concepto. Por ejemplo, el mejor hotel para padres con niños chillones sería un sí, atributo. Bueno, el atributo niños chillones. Eh, vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues analizar los competidores en la mente del consumidor, qué atributos tiene, qué atributo principal tiene. Y luego vale. hacer un análisis de todos los posibles atributos Ujú. que llevan al consumidor a decidir. Es decir, restaurante de pescado. Los posibles atributos son pescado fresco, pescado más caro, eh, eh, o ya optas por el marisco. Si vendiéramos café, podríamos Sí, sacar todos los atributos del café.
Café de altura, café suave, café fuerte, café aromático, café lo que sea. Entonces, analizando la mente del consumidor y analizando los competidores, incluso analizando la literatura, pero lo más importante es la mente del consumidor. Le saca y nosotros lo hacemos a veces haciendo brainstorming con los usuarios, con los empleados. Sacamos la lista de atributos, Vale. que es como el campo de batalla de ese atributos que le pueda llevar al consumidor a decidir por un café. Pues el más caro del mundo es un atributo raro, pero podría llevarte a decidir por un café, por ejemplo, si fuera para un regalo, el café, o para Claro. quedar bien con tu jefe. Entonces, atributo más caro, aunque sea raro, sería un atributo. Vale. El más suave. Normalmente, lo más sencillo para construir el atributo es el más suave, el más fuerte, el más alto cultivado, así. ¿Sí? Entonces, te vas Vale. a los atributos. Sí. Entonces, aquí se trata de ver qué atributos están ya ocupados por un competidor y te va a resultar difícil quitarle la posición. Entonces, eso en principio no te serviría, salvo que tuvieras tú unos recursos, una tecnología, un invento para echar a ese competidor de esa posición. Así que en principio, si ya existe el turrón más caro del mundo en la mente del consumidor español, Sí. ya crear un segundo turrón más caro del mundo me parece un esfuerzo un poco absurdo. Vale, importante matizar que sería un esfuerzo sin sentido el A ver, el poner el foco en esa parte, sabiendo que tenemos un amplio campo fuera. Lo digo porque a veces también como nos encabezonamos, ¿no? En que ya que a este le va bien, voy a seguir la misma senda. Y a veces es tan solo el decir, bueno, si a este le ha ido bien con esto, ¿qué hay parecido, qué hay complementario o qué hueco hay que yo pueda ocupar, ¿no? claro, el hueco, ahí la palabra clave es el hueco. Y también el esquema mental del consumidor, las referencias Ujú. mentales del consumidor. Por ejemplo, en Jerez está el brandy de Jerez, pero el brandy de Jerez tiene una imagen de consumidor muy mayor. Muy exacto. Llevan años y años haciendo campañas para intentar que los jóvenes tomen brandy. Pero es un poco darse cabezazos contra la pared, porque ya tiene tan consolidada la imagen de brandy, persona mayor. Es un empeño lógico, pero es un empeño muy complicado, porque en muchos consumidores está grabado ese atributo mayor con el brandy. Ujú. Entonces, tenemos que elegir un atributo. Para nuestros restaurantes de carne, pues vamos a elegir el atributo a la parrilla, o carne de Ávila, o carne de vaca vieja, o la carne más sabrosa, o la carne más suave, o la carne a la parrilla de leña de pino, o de cedro, del Líbano. De lo último que queda, lo Perfecto. quemamos allí. No, pero pobre cedro. Vale. Entonces, hay que elegir atributos. Si fuera un vino, pues un vino de Jerez, lo puedes elegir el posicionamiento, el más fuerte, el más suave, el más viejo, el de los nobles, el de los ricos, el de los yuppies, el de los ejecutivos, el de las mujeres, el más dulce, el menos dulce. Pero De tienes repente que... estamos haciendo un pequeño estudio de posicionamiento en directo ahora mismo, ¿no? Sí, Nos veo claro. haciendo un... Vale. Entonces hay que elegir, lo ideal es elegir un atributo. Y el atributo, si tienes alguna duda, debería ser cuando tú le preguntas a un amigo, ¿a qué Sí, restaurante de carne voy? El atributo tendría que ser una frase lógica de que te diga el amigo. O sea, yo siempre digo, el amigo, tú preguntas, sí. amigo Ismael, ¿a qué restaurante de carne me recomiendas del puerto? Tú no me vas a decir calidad, experiencia, ISO 9000. Porque te digo, Ismael, tómate la medicación, no abandones la Totalmente. medicación. Tú me dirás, pues hay uno que tiene la mejor carne de Ávila, hay uno que tiene una barbacoa estupenda, hay uno que Claro. tiene una carne de buey espectacular, lo que sea, pero será Sí, una sí, sí, frase sí. y lo ideal es que Que tenga algún construyas atributo, en porque base también a podría un ser la mejor concepto. carne, pero la mejor carne sería el atributo, pero normalmente cuando hay un mercado muy competido, la mejor carne tendría que tener un atributo que lo diferencie, ¿no? Claro. Podría ser la mejor Total. carne. Pero normalmente cuando en el mercado hay muchos restaurantes de carne, tienes que dar un atributo que te diferencie y que marque por qué es la mejor, ¿no? Sí.
o la mejor parrilla, la mejor carne de buey, Supongamos que es eso, la mejor carne de buey. Compramos pues, eso. pues ya está, ya a partir de ahí tú tienes que investigar al consumidor y averiguar el restaurante con la mejor carne de buey, qué diseño tendría que tener para que a él le transmite que es la mejor restaurante de carne de buey, cómo tendría que oler eso, qué tipo de vajilla tendría que tener, qué tipo de camarero, qué cocinero tendría que tener y qué comunicación tendrías que hacer para que el tipo, ese consumidor concreto, le comuniques que eres el mejor carne de buey. Es así de sencillo y de complicado. O sea, ¿qué color le ponemos al restaurante? ¿El que dice mi cuñado? No, error. No hay que hacer nunca caso a los cuñados. Hay que ponerle el color que en la mente del consumidor vaya con el mejor restaurante de carne de buey. ¿Cuál es? Pues yo no lo sé, pero eso se investiga. Y en caso de dudas se hace un Totalmente. experimento. Pasa que ya más poniéndole colores a los restaurantes, a lo que tengas una cadena ya es ya un poco más costoso. Pero en Claro. principio, eh, ¿qué cocinero contrato? Pues el que transmita que es el mejor restaurante de carne de buey. Por ejemplo, existía en el vino Barbadillo, cogió el posicionamiento del vino que se toma con el pescado. El Barbadillo ¿Cierto? joven, que no la manzanilla ni el fin, no la manzanilla. Sí. Y eso fue porque una serie de restaurantes de pescado y la cadena famosa La Dorada, que fue famosa hace años, seguramente convenientemente incentivados o hablados por los amigos Barbadillos, pues cuando tú preguntabas qué vino me recomienda con el pescado, te decían Barbadillo. El Claro. Castillo de San Diego, que ya lo Castillo de llaman San Diego, Barbadillo. efectivamente. Barbadillo. Entonces, se posicionó ese vino como el vino para el pescado. Mm. Y sigue estando, sigue siéndolo en muchos Claro, casos, ¿eh? Sí, y es total, yo total. creo que yo no sé ahora, pero hace unos años era el blanco que más vendía en España, que ya es mucho. Y de hecho, es un Wow. negocio de manzanilla, o sea, de cherry, Jerez, cherry, manzanilla de San Lucas. Y en realidad, mira, has hecho la tarea, has tomado apuntes de la clase y del examen. Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos un pequeño resumen para saber cómo hacer un extraordinariamente rápido estudio de posicionamiento y luego haremos un Bueno, corte ahí, de esto para que se vea claro. ahí viene buena parte, bueno, viene desde para elegir tanto para elegir en qué negocio me meto, como para elegir tener la guía para cómo lo diseño, qué diseño pongo en el restaurante o cómo lo gestiono. Porque al final, ¿qué cocinero necesitas? Pues que transmita que eres el mejor en carne de buey.